Yo creo que varios de ustedes han leído el libro de Hechos, ¿no es cierto? El libro de Hechos, los hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se movió a través de la vida de la primera iglesia bautista de Jerusalén. ¿O no? Y ahí Dios empezó un proceso estableciendo su iglesia, y podemos ver la vida de una iglesia que hasta el día de hoy nos puede ser de modelo. En sus partes positivas, en su parte negativa, nos pueden ayudar a entender cómo pudiéramos funcionar hoy. La iglesia empieza de una manera de muchas incertidumbres. Primero, los discípulos han recibido el mensaje que Jesús no iba a estar con ellos, que Él se iba a ir y que los iba a dejar a ellos, y que les iba a dejar un consolador, el Espíritu Santo. Y dice: ¿cómo así? Nos dijiste que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ahora ¿qué? Cambiaron los planes. Y encima de eso viene la persecución, y en esa persecución sufren, y esa persecución hace que Dios propicie a través de esa persecución lo que es un cambio de chip, porque ellos pensaban que ser iglesia era quedarse ahí en Jerusalén, donde estaban cómodos, y producto de esa condición que ellos estaban, y esa no era la idea, la persecución forzó a que los discípulos salieran dispersados, y esa dispersión llevó a que el evangelio no se quedara en Jerusalén nomás, sino que llegara a los gentiles. Y así es que encontramos en el capítulo 13 del libro de Hechos, que es donde vamos a ir, que es una iglesia que se puede parecer a la de nosotros. Y ahí es donde vemos cómo la dispersión llevó a que la iglesia, una iglesia gentil, se fundara en una ciudad que se llama Antioquía. Hoy vamos a ver qué funcionaba en la iglesia de Antioquía, qué pasaba en la iglesia de Antioquía, cómo se desarrolló la iglesia de Antioquía. Vamos a ir del versículo 1 al 3, que dice así, Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el tetrarca, y Saulo. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia es una iglesia como manantial de vida. Es una iglesia que está con personas gentiles, como usted y como yo, personas de diferentes estratos sociales, de diferentes capacidades intelectuales, de diferentes trasfondos. Una iglesia que es muy parecida a nuestras iglesias. Y cuando leemos este pasaje pudiéramos decir: había entonces en la iglesia que estaba en Cartagena, ¿cómo se llama este barrio aquí? Los Caracoles, maestros y pastores, y menciona los nombres. ¿Y qué dirían de su iglesia si la tienen que describir hoy? ¿Qué dirían? ¿Cómo tendríamos que escribir esos 3 versículos que describen la iglesia de Antioquía? Y yo quisiera que hoy reflexionáramos sobre cómo su iglesia pudiese ser descrita en un pasaje como esta, y quiénes son los que hacen que eso suceda
y que suceda de la manera como sucedió en la iglesia de Antioquía. Hay 5 verdades que hay en este pasaje que no son relevantes para el día de hoy y que no podemos dejar pasar por alto, que son relevantes. Y al no dejarlo pasar por alto es porque no son negociables. No se puede negociar. Hay 5 características que ellos tuvieron que son relevantes, que cuando hablamos de iglesia relevante hay que ir a la iglesia de Antioquía. Yo no creo que una iglesia es relevante por el nombre que tiene, sino quienes están ahí, lo que hay adentro, no lo que se ve afuera. ¿Me hago entender? Hoy mostramos una iglesia relevante porque pintamos la pared de esta manera para que la gente lo vea y entre. Eso no hace una iglesia relevante. La hace atractiva de pronto temporalmente, pero nosotros los humanos cambiamos y no nos quedamos con todas estas cosas. Entonces, hay 5 cosas que quiero mencionarles. El pasaje dice, y créanme lo que esta palabra que voy a compartir con ustedes es algo que el Señor me reveló hace muy poco, y la quiero compartir con ustedes. Dice el pasaje: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Yo he leído muchas veces este pasaje. Varias veces lo he leído, he tenido que estudiarlo, leerlo, presentarlo en clase, con colegas, y hay una palabra que captó mi mente, que posiblemente usted dice, ¿y usted dónde se sacó eso? No, el Espíritu Santo me mostró algo que hace que esta iglesia sea relevante. Había. ¿Qué tiene que ver con había? ¿Qué valor teológico tiene había? ¿Qué valor doctrinal tiene la palabra o el verbo haber? ¿Qué tiene que ver eso? Mas sin embargo, el escritor dice, el Espíritu Santo dice, había entonces, ese había entonces quiere decir que en ese momento estaban esas personas ahí. Para que usted comprenda por qué había tiene un valor teológico, tenemos que ir a Hechos 17:24. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Usted recuerda que Pablo estuvo en Atenas y llegó al Areópago, y recuerdan del Dios no conocido, y él empieza a hablarle a los intelectuales, a los filósofos de ese tiempo. Y Hechos 24 al 26 dice esto. Él empieza su discurso, el apóstol Pablo empieza su discurso y les dice esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida. Aquí es cuando tenemos que decir, y todas las cosas. Y el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Digan, y les ha y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver había con este pasaje? Hechos 17:24 nos demuestra que Dios, en el versículo 26, dice para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su. Entonces, ¿qué tiene que ver con había? Los que había ahí, en la soberanía y la providencia de Dios, se habían llegado ahí porque Dios los
llevó, porque Dios maneja los tiempos. ¿Me sigue? Maneja los tiempos. ¿Y qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Yo no estoy aquí ahora con mi esposa por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y lo mismo sucede con usted. Usted está aquí en la iglesia Manantial de Vida para un propósito de Dios, no suyo. Solo sucede que Dios nos engancha de una manera muy interesante. Nos muestra la película por un lado, pero Él termina haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Eso es como las misiones o el pastorado. Nos enamoramos de las misiones o del pastorado y cuando ya entramos ahí decimos, ay papá, en lo que me metí. Pero ya estamos adentro y tenemos que dar para adelante, ¿cierto, hermana Sandra? No hay vuelta atrás. O el matrimonio, que nos enamoramos y después que estamos adentro la esposa dice, no era el príncipe azul. No era el príncipe azul. ¿Se da cuenta? Pero ya estamos adentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted y yo comprendamos? Es que en la iglesia de Jesucristo, Él preordena, ordena, desarrolla, y ninguno de nosotros estamos en la iglesia que estamos por un accidente de la vida. Él lo trajo aquí a usted. Algunos los trae porque los muchachos ven una muchacha bonita y dicen, yo por ahí me voy. Y yo ir a esta iglesia porque está ahí la muchacha que a mí me gusta. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Y la muchacha no les pasa eso, me imagino. Entonces por ahí nos quedamos, pero por ahí Dios nos va metiendo. ¿Se da cuenta? Hoy nosotros estamos aquí porque Dios ha prefijado en los tiempos que usted estuviese aquí. Pero agárrese de esta. No solo ha prefijado el orden de los tiempos, sino que también ha prefijado el lugar de su habitación. Quiere decir que la dirección que usted tiene, donde usted vive, donde usted duerme, Dios lo prefijó para usted. Usted agárrame de trompo en la uña, ¿cómo así? Sí, porque usted oró por dónde iba a dormir, ¿cierto? Donde que usted el día que andaba buscando casa para comprar casa, ¿sí o no? Usted si arrienda igual. Usted oró y dijo, Señor, danos una casa, y lo trajo a la reunión de oración y dijo, Señor, el pastor ore por mí porque es que sucede que me tengo que mover y necesito una casa, ¿sí o no? Pues déjeme decirle, usted ora porque en el ADN que nosotros tenemos podemos y hablamos de esa manera porque sabemos que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Amén. No crea que es que usted lo hizo porque usted es súper espiritual. No, eso está en su ADN de creyente. Así como cuando un bebé nace y de una manera muy natural se alimenta por el seno de la madre. ¿Quién le dijo a un bebé que puede chupar ahí? ¿Quién se le ha dicho? Él lo hace de una manera. Usted busca a Dios y busca la voluntad de Él, mas sin embargo Él ya había prefijado el orden de los tiempos y el lugar de su habitación. De la dirección donde usted vive es un lugar que Dios prefijó para usted. Por eso usted no se puede mover de iglesia en iglesia como que si un mercado, me gusta esta carne, no esta no. Usted tiene que moverse de acuerdo a los tiempos de Dios. Usted no puede venir a una iglesia y decir, no me gusta cómo predica el pastor. No, este pastor ya empezó a hablar de diezmo, yo me voy y dice iglesia en iglesia. Dios le ha prefijado una iglesia a usted donde usted se va a desarrollar y le ha dado unos pastores para que ellos lo desarrollen a usted, como dice Efesios 4, 11 y 12, que él constituyó a algunos pastores maestros para equipar, para desarrollar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, una iglesia que es relevante, una iglesia que está envuelta en ese movimiento de Dios, es una iglesia que usted se la va a encontrar, que comprende que usted no es un accidente de la vida, su presencia no es un accidente de la vida, usted tiene que mover de acuerdo a los propósitos de Dios.
Eso para mí fue muy claro empezando mi vida cristiana. Nosotros nacimos en el Evangelio en la primera iglesia bautista de Cali. Y como toda iglesia, la iglesia tenía problemas. Y yo recuerdo una vez que había una situación complicada y hubo gente que se fue. Mi mamá, nueva en el Señor, nos dijo a nosotros, éramos niños, nos dice, nosotros no nos vamos a ir porque aquí Dios nos trajo, aquí Dios nos salvó, aquí Dios nos está formando, nos vamos a quedar, yo no quiero andar de iglesia en iglesia. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que nosotros tenemos que ser fieles a los propósitos de Dios, no del hombre, porque Dios tiene predeterminado dónde lo va a desarrollar a usted. Y si usted se va donde Dios lo puso, donde Él le prefijó, usted va a ir de tumbo en tumbo, en tumbo, en tumbo, en tumbo, y usted va a encontrar que toda iglesia tiene problemas. De hecho, el problema de la iglesia no es el pastor. El problema de la iglesia no es la esposa del pastor. El problema de la iglesia es que usted está ahí. Ese es el problema de la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia como miembro, yo soy el que causa problema. Porque el pastor y su esposa y su familia están ahí agendados por Dios. ¿Amén? No es que ningún pastor que yo conozca está ahí porque va a lucrar, porque se va a ganar el gran salario. Ningún obrero de Dios vive para esos propósitos. Vivimos para los propósitos de Dios. Entonces, una iglesia que es relevante comprende que el que dice había o me tiene a mí es alguien que se llama Dios, y yo estoy aquí por una agenda de Dios. Dígale al que está al lado, en costeño, dígale así: yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Dígale al que está al lado. Esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Esta es su familia. Entonces ahí podemos ver la providencia y la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es providencial. Él hace que las cosas pasen. Amén. Pues ninguno somos un accidente. Dios nos trajo aquí. Amén. Segundo, dice en Hechos 13 dice que los que estaban ahí eran profetas, maestros, Bernabé, Simón el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira el versículo 2. Ministrando estos al Señor. Pregunta: cuando Dios le da las oportunidades a usted, producto de los dones que Él le dio a usted, ¿a quién usted ministra? ¿Al pueblo o a Dios? ¿A quién usted sirve? ¿Al pueblo o a Dios? Usted se va a frustrar mucho si usted busca ministrar al pueblo. Pero si usted busca ministrar a Dios, servir a Dios, usted va a entender que Dios lo tiene a usted en un peregrinaje de formarlo a usted. Cada vez que Dios nos da una capacidad de liderazgo es porque nos está elevando a formarnos a la estatura de Él. Hay un libro que escribió Jeff Orch, el actual presidente de la Convención Bautista en Estados Unidos, quien fue mi maestro de predicación. Y si algo sale mal en la predicación, cúlpenlo a él. ¿Ok? Y él en su libro de liderazgo efectivo dice que Dios usa cada trabajo que nos da a nosotros para formar nuestro carácter. Todo trabajo tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Yo recuerdo que un día estaba sentado ahí en la oficina de la EBC con el equipo, el pastor Giovanni Vargas de Medellín, Leonel Pulgarín del Urabá antioqueño, y la hermana María Castilla de Cartagena. Y resulta
que era una noche larga, estábamos orando, eran los principios de esta agenda de Dios de la Dirección Nacional de Misiones. Y le digo, hermano, la verdad que yo me siento abrumado por la tarea. Yo no pensaba que esto iba a ser tan grande. Esto es más grande de lo que yo me imaginaba. La hermana María me dice, pues hermano, si Dios lo trajo a usted aquí, usted tiene que permanecer aquí, porque Dios como lo trajo, lo va a sacar adelante. Pero Dios lo que estaba haciendo era formando mi carácter. ¿Por qué? Porque toda la vida mi esposa y yo hemos trabajado en organizaciones donde todo está dispuesto, presupuestos, agendas, logística. Es nomás venga y firme y ahí ¡prum! Cae todo y todo funciona como un Mercedes-Benz. ¿Me hago entender? Todo está ahí. Todo está organizado. Así, limpio, organizado, sin emociones envueltas, que yo dije que nada de eso, sin líos, nada de eso. El gringo es muy directo, muy organizado, muy estricto. Y resulta que esa era la cosmovisión con que yo llegué a la DBC. Hermana Sandra dice, ¿cómo te metiste a esto? Y yo les contaba a ellos, esa noche, esa madrugada, les contaba la frustración que tenía y cómo pasa esto, cómo sucede esto. Y me acordé de ese libro, de Jeff. Y Dios me dice, es que yo estoy formando tu carácter. Déjame decirle una cosa, después de más de 30 años de servir en Estados Unidos, con agencias en Estados Unidos y con la agencia misionera más grande del mundo y conocerla desde adentro, no es que desde afuera, no, desde adentro, desde el corazón misma de la agencia. Y llegar acá, me di cuenta que habían áreas de mi vida que requerían ser moldeadas. Y que en el ambiente donde yo estaba no era propicio para moldearlas. ¿Por qué? Porque yo estaba cómodo. Y en la comodidad nadie crece. Nadie crece en la comodidad. Nosotros crecemos en medio de la persecución, nosotros crecemos en medio de la incomodidad. Todo ser orgánico que es nuevo viene producto del dolor, de la angustia. Mire un bebé, 9 meses, la madre sufre y viene el parto, no viene fácil, es dolor. ¿Me hago entender? Horas largas, a una les toca días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios, al ministrar, nosotros tenemos que ministrar sabiendo que Dios nos está formando, y por ende, mientras ministramos a Dios con su Espíritu, Él está actuando en la vida de las personas, y yo tengo que ser obediente a hacer la tarea sabiendo que las personas que estamos ministrando son personas de duro servicio. Incluyendo a Alfredo. Porque nos están formando a la estatura de Cristo. No nos están formando a la estatura del pastor Alberto Anillo, ni a la estatura de Alfredo Valencia, es a la estatura de Cristo. Y esa regla está grande. Llegar ahí está alto. De hecho, ninguno de nosotros creo que nos es fácil crecer y saber que tenemos que llegar a ser como Cristo. Imagínese si el enemigo te cachetea por un lado, ponle la otra mejilla. ¿Está fácil? Ahora que entré en la escuela dominical hablaban del perdón. Agárreme de trompo en la uña.
¿Está fácil perdonar? Pero la estatura de Cristo sí lo vamos a poder hacer. ¿Cuál es la regla para poder pasar el examen? Pasar el examen. Hablando de que el trabajo te moldea. Recién llegado a Estados Unidos no le toca hacer lo que sea, lo que se aparezca. Recuerdo que yo necesitaba aprender a hablar inglés y la única opción que yo tenía es trabajar de noche, estudiar de día. Y me salió un trabajo en el Hotel Sheraton en Santa Mónica, California, de 9 de la noche a 7 de la mañana, limpiando con una aspiradora, un hotel de 15 pisos, limpiando. Mano, trabajar de noche está duro. Y el hotel solo, yo era el único, un hotel hermoso, y yo era con esa aspiradora. Y un día que el Señor me dijo: el día que tú aprendas la lección que yo te quiero enseñar, yo te saco de aquí. Y yo me puse: Señor, a ver, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Para yo salir no más rápido. Y el Señor me sacó de ahí. Porque yo salía de ahí a las 7 de la mañana y a las 9 tenía clase. Hasta las 3 de la tarde. Y después de esa hora es que yo iba a descansar a la casa. Pero Dios me enseñó y me formó ahí. Si yo no hubiera pasado por ahí, no hubiera podido lograr otras cosas que Él quería lograr conmigo, porque nada sucede fácil. Entonces, ministrar implica cualquier posición de liderazgo que usted tenga, implica que es que Dios lo está formando a usted, y usted se cree el cuento que usted está formando a otros. Dios lo está formando a usted. Dios está trabajando con usted, le está trabajando la paciencia, el amor, le está trabajando su carácter, está trabajando varias áreas de su vida que solo usted sabe que son dañinas para la próxima tarea que Él le va a llevar. Entonces, Dios es soberano, su providencia está ahí, y implica que Él orquesta, esa es mi palabra favorita, Él orquesta su misión. Y segundo, Él nos permite ministrar, porque Él nos dio el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. En todo esto, Él nos posiciona, pero nos dio el Consolador. Y en esa agenda que Dios orquesta, con el Espíritu Santo sí podemos hacer la tarea. ¿Me está siguiendo? De entrada le digo que usted no puede hacer la tarea. De las lecciones que yo aprendí, no entré allá, después de esa noche larga ahí en la DBC en Bogotá, es que todas estas organizaciones me enseñaron que yo dependía de un presupuesto abultado de grandes organizaciones o un jefe, y que todo estaba ya listo ahí. Y Dios me quería mostrar a mí que yo tenía que depender era de Él nomás, y punto, y pare de contar. Él quería mostrarme eso. Y hermano, las lecciones que yo he aprendido en esta tarea no se las cambio por 25 años que vivimos en Estados Unidos. Lo que yo he aprendido en este caminar, en esta tarea de 2 años y medio, han sido lecciones donde yo puedo decirle a usted con toda la confianza, ante cualquier problema, de cualquier dificultad: tomémonos una semana para orar, tomémonos un día para orar, tomémonos 2 días para orar, a ver qué nos dice el Señor. Porque es Dios el que orquesta su obra, no nosotros. El más interesado en que su obra vaya en la dirección correcta no somos nosotros. Cuando dice que yo quiero lo mejor para la obra, no me venga a echarle ese cuento. Usted no quiere lo mejor quiere lo mejor que le acomoda a usted. ¿Sí o no? Es lo que nos acomoda a nosotros. Entonces lo espiritualizamos y lo decimos de esa manera.
Pero el que realmente quiere que la obra se mueva en la dirección correcta es Dios. Y se lo voy a comprobar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Levante la mano. Ok, con ustedes quiero hablar. Usted sabe que hay un lugar, Katmandú, por allá en África, donde el sacrificio de un humano implica la verdad, implica que algo sea verdad. Si alguno de ustedes me da a uno de sus hijos para llevarlo a Katmandú, allá en África, para sacrificarlo, para que ellos crean que Cristo es el Señor y llegue la salvación a ellos, estaríamos haciendo misión. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Ve que a usted realmente no le importa la obra? Pero el Padre Dios sí lo hizo. Pero es que le hemos puesto flores a las palabras, la hemos espiritualizado. Queremos hacer creer a la gente lo que no somos, y internamente Dios nos está formando. Entonces, debemos ministrar al Señor, como dice el versículo 2, ministrar al Señor. Y después dice, en ese mismo versículo, esta es la tercera característica de esta iglesia, es que ellos estaban ayunando. Y si estaban ayunando era porque habían orado, porque el ayuno viene producto de la disciplina de la oración. Dios nos va llevando allá. Entonces dice que estaban ayunando y vino el Espíritu Santo después y habló. Pero el punto que yo quiero que usted vea aquí, que donde está la soberanía, la providencia de Dios, donde estamos ministrando, Dios siempre nos va a llevar a la vida de oración, porque ahí es donde nos conectamos con los propósitos de Dios. Amén. La tarea es conectarnos con los propósitos de Dios. Mire, a mí me ha tocado o tengo que trabajar mucho con estrategia, logística, operaciones, estrategia, todas las cosas me toca trabajar. En el mundo norteamericano nos meten eso en el seminario, por donde usted quiere. Usted tiene que ser una persona exitosa, usted es el número uno, nos meten eso por acá. El ministerio me ha mostrado a mí que nosotros tenemos que depender de Dios, siempre. Cualquier estrategia, cualquier regla, cualquier operación, nosotros la podemos traer y usarla siempre y cuando Dios nos lo muestre así. ¿Me estoy haciendo entender? Dios es dueño de su misión. Esa es la empresa de Dios, se llama la misión. Y Él es el más interesado en que su misión llegue donde tiene que llegar. Ayer hablábamos de que mientras Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y aprobaba el asesinato de Esteban, ya Dios trabajaba en la mente de Saulo de Tarso y lo llevó a ser el Pablo, el apóstol. Porque Él orquesta su misión. Él la está moviendo. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos lo que Dios está haciendo en oración? En oración. La oración nos va a llevar a entender, comprender la voluntad de Él. La voluntad de Él. Romanos 12 nos desafía a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad, agradable y perfecta. Y eso no sucede, hermano. Yo respeto, hermano, ahora cantamos muy chévere, pero no sucede cantando. No sucede cantando, aunque cantar es muy lindo, ¿me entiende? Eso sucede en oración, porque la oración es una disciplina. Cantarnos es natural, hermano, nosotros los humanos. Orar implica doblegarse, quedarse ahí quieto, escuchar, hablar con Él, y eso requiere una disciplina. Y ahí en esa disciplina es que crecemos, y ahí es donde nos desarrollamos. Entonces, orando, ayunando, vamos a encontrar entonces finalmente la comprensión de que cada uno de nosotros tenemos un lugar
donde estamos, donde Dios nos ha llevado. Póngale su nombre ahí. ¿Quién estaba cuando tengan que escribir sobre la iglesia aquí, Manantial de Vida? Dios escribiría su nombre ahí. ¿Quiénes había? Y que Dios nos encuentre orando y ayunando. Hice un estudio en el libro de Hechos y vino por un asunto no es algo que yo lo perseguí, Dios me llevó a eso, producto de otro estudio que estaba haciendo, y me llevó a evaluar qué palabras son recurrentes en el libro de Hechos. ¿Qué palabras, qué acciones de la iglesia primitiva son recurrentes? Y una de las palabras que es recurrente en la vida de la iglesia de Hechos es la palabra oración. Estaban orando. Cuando Pedro sale de la cárcel, ¿a dónde se va? Se va a la casa. ¿Y qué estaban haciendo ellas ahí? Orando, estaban orando. Hermano, ¿por qué esta palabra es tan mencionada? El Espíritu Santo también es mencionado varias veces. Perseveraban es mencionado varias veces. Pero orando implica dependencia, sujeción, autoridad. Por eso orar es vital, hermano. Ahora, ninguno de nosotros puede decir, hermano, a mí me encanta orar. No me venga con ese cuento que a nosotros ninguno nos encanta orar. Tenemos que aprender a sujetar este cuerpo a orar. Lo tenemos que sujetar porque es una disciplina espiritual y tenemos que decidir que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Cuarto, la iglesia tenía una relación emotiva, cognitiva con el Espíritu Santo. Cuando dice el pasaje que estaban estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es decir, escúcheme bien, dijo, habló, se comunicó, implica que estas personas tenían una relación cognitiva en el aspecto de que ellos comprendían que quien gobernaba, quien hacía la tarea era el Espíritu Santo. No era un asunto religioso, era un asunto real, genuino, relacional, que ellos sabían que si iba a pasar algo ahí era producto del Espíritu Santo. Ellos entendieron eso y ellos sabían que la dependencia generaba una emotividad que les permitía a ellos poder tener esa cercanía con Dios, con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántas veces usted le pregunta al Espíritu Santo qué es lo que Él está haciendo en su vida? El Espíritu Santo está para formarnos. La palabra dice que no contristamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Quién es el que está ahí en la jugada de si estamos yendo por el norte correcto o vamos bien? ¿Quién es el que afirma nuestros corazones? Dios a través del Espíritu Santo. Es una de las funciones de la deidad, es el Espíritu Santo que afirma nuestros corazones. Muchas decisiones nosotros las vamos a tomar sin mirar. En fe vamos a tener que tomar esas decisiones solo sabiendo que tenemos paz que nos da el Espíritu Santo, pero no vemos nada. ¿Sí o qué? Allá en Estados Unidos me dicen, ¿usted es el pastor? ¿Sí o qué? Hermanos, lo único que nosotros sabemos es que lo que es de Dios nos da paz. Esa es la única llavecita que nos da la Escritura. Y eso se llama fe. Una relación cognitiva implica que yo estoy relacionándome con Dios, tengo una dependencia de Dios. Emotiva, que yo sé que Él es mi pana, Él es el que me va a llevar en este camino. Y que hay veces que me voy a caer y Él es el que me levanta de nuevo y se vamos para adelante. ¿Cuál es la situación aquí, hermanos? Que tenemos un Dios que es providencial, es soberano, que nos lleva a ministrar, nos envuelve en la vida de la iglesia, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar y que tenemos una relación
con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué Dios hace todo disculpen la palabra que voy a hacer, todo este show? ¿Para qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios hace esto? El último versículo nos da la respuesta. Fíjese bien. Dice así, que el Espíritu Santo habló y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Apartadme, separadme, háganme a un lado esta gente. Necesito a esos dos. ¿Me está siguiendo? Necesito a esos dos. Yo tengo una agenda con esos cuates. Hágamelos para allá. No me los usen nada más. De hecho, pastor, no piense en ellos, que yo tengo una agenda con ellos. No cuente, ustedes querían usarlos en no cuente con ellos. Yo con Bernabé y con Saulo tengo algo que hacer. Ellos lo entendieron, porque después dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia que es relevante es una iglesia que sirve a Dios indiferentemente de los resultados, porque está ministrando los propósitos de Dios, y el propósito final, al final, es formarme a mí, porque viene otra agenda que Él me trae a mí. Amén. Y eso me tiene que llevar a una vida de oración, dependencia en Dios, una relación cognitiva y emotiva. Cognitiva, que yo conozco; emotiva, que yo dependo emocionalmente de Dios. Y eso me va a llevar a mí a que yo me vea que yo soy, y vivir como un enviado. Un enviado. Todo lo que Dios hace sobre la faz de la tierra es para que vivamos como enviados. Así como el Padre me envió, así mismo yo os envío. El Hijo nos lo dan en la cruz en propiciación por nuestros pecados, porque hay que salvar al mundo, y hay que enviar a una pila de gente para que salvemos al mundo. Amén. Y usted y yo somos parte de esa agenda. Usted y yo somos parte de una agenda mucho más grande que Manantial de Vida, que se llama la misión de Dios. Y esa misión de Dios es su empresa. Eso es lo que Él está pensando siempre. Dios guió a esta iglesia comprendió, se sujetó, comprendió que Dios los había puesto allí en Antioquía. Ellos se asumieron la responsabilidad. Ellos no sabían que les iban a quitar a Saulo y a Bernabé. Ellos no sabían eso, pero sí comprendieron y sabían que ellos tenían que depender de Dios. Es lo único que necesitamos. ¿Sabe que tenemos que depender de Dios? Hermanos, si usted y yo no vive como enviado, sino cada uno de nosotros no nos vemos como enviados, nos vamos a perder la oportunidad de convivir cognitivamente, emocionalmente con lo que Dios está haciendo a su alrededor. Porque Dios no lo puso en la casa donde usted vive, ni tiene el trabajo que usted tiene por un asunto de accidente de vida. Es que a mí me gusta hacer eso. Nada que ver. Dios le dio ese gusto a usted, Dios le dio ese hobby, Dios le dio esa habilidad, Dios le dio ese don, y por eso usted hace lo que hace. Y el día que lo entrevistaron, ¿quién lo entrevistó? Que Dios lo puso ahí, vio en usted las capacidades para ser la persona correcta para ese trabajo. Pero ¿quién le dio la habilidad para que lo vean usted, que usted es la persona correcta? Dios. Por lo tanto, Dios lo llevó a usted ese trabajo, a esa función, a esa universidad, a esa tarea, porque Él tiene una agenda ahí, con universitarios, con los empleados, con sus colegas, porque Él está en misión. Él no está jugando a la iglesia. Él está buscando salvar al mundo. Para eso dio a su Hijo, ¿no es cierto? Él no está buscando, Él no murió en la cruz porque usted y yo no teníamos dónde ir un día domingo. Por eso Él no murió en la cruz. No dio a su Hijo en sacrificio en la cruz. Por eso no fue. Él no muere en la cruz porque no, pobrecito, no van a tener que cantar coritos, o no hay que ocuparlos en algo, que tengan su banda y todo eso. No, nada que ver. Dios
da a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque hay un mundo perdido. Cambiemos el chip, hermano. No se trata de usted, sino que se trata de Dios. Se trata de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra, no lo que yo quiero hacer. Nosotros venimos al Evangelio buscando lo que a mí me conviene, lo que, a ver, ¿qué saco de esto? Porque tenemos esa característica. ¿Qué saco de esto? ¿Qué me aprovecho de esto? No, hermanos, aquí en el Evangelio no hay lugar para ver lo que a mí me conviene, porque en el Evangelio nada conviene, solo que Él te va a salvar y te va a formar la estatura de Él. Porque todo genera incomodidad, molestia, perdonar, ¿cómo así? Sí, perdonar, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Me están siguiendo, hermanos? Si usted no vive como enviado, hermano, va a perder la oportunidad de poder ser parte de algo mucho más grande que se llama la misión de Dios. Usted está perdonado, pero tenemos la oportunidad de vivir como enviados. Aquí terminamos a la 1, ¿no es cierto? Aquí me queda una hora. Hermanos, vivir como enviados. Déjenme darles, los que no fueron a la conferencia con ADN, hermanos, van a tener que ayunar todo este mes, hermano, de hacer algo para que Dios los perdone, ¿ok? Voy a decirles rápidamente cuatro características del ADN de la misión. 4. Y que esas 4 características están en esta iglesia de Antioquía. Primera, orar. No, hermanos, están yendo pensando que de verdad es hasta la 1. 4, orar. Primero es orar. Tenemos que orar. Eso sí, a la iglesia. La segunda es enviar o ir. Tenemos que ir. Tenemos una cantidad, una pila de jóvenes. ¿A dónde los vamos a mandar? Ahora la hermana Brenda hablaba de que las canciones que estábamos cantando, que es de la vieja época, yo también las canté. Y así, con un espíritu así costeño, lleva de allá para acá, porque nuestros pastores eran costeños. Y nos metieron toda esa música y fue muy chévere cantarla en los campamentos juveniles de niños, embajadores del rey, todo ese cuento. Y cantábamos. Y déjame decir una cosa. Nosotros crecimos sabiendo que teníamos que ir. No había opción. Yo sé que es subirme un bus con 16 años y predicar el evangelio. En un bus. Ir así agarrado. Eso hacíamos los jóvenes en ese tiempo. Yo imagino que hoy deben hacerlo también, ¿no? Ya haber evolucionado el método, ¿será? O nos parábamos en las calles, en las esquinas a predicar, hermano, así, jóvenes aguerridos, echados para adelante, hermano, y predicamos en la calle. ¿Sí o no, hermano? Sí. Así era la vuelta. A la calle. ¡Ay, qué emoción ir a la calle! ¡Ja! Es una recocha. Hermano, tenemos que vivir como enviados, hay que orar, hay que vivir como enviados, tenemos que movilizar. Movilizar es invitar a otros, ayudarles a otros a comprender que Dios está en misión. Yo estoy en misión, venga, tráigase a otro, invite a otro. Y la 4 es ofrendar. Gracias por la ofrenda misionera, mis hermanos. Escucho que van a levantar la ofrenda misionera. Este año tenemos el gran desafío de los 250 millones de pesos. 200, ¿lo vamos a lograr, hermanos? Amén, claro. Dios no mide cuánto hay en el bolsillo, sino la fe y la obediencia. Eso es todo. Eso es lo que Dios hace, y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de unirnos, orando, movilizando, ofrendando, oyendo. Jóvenes, para el año que viene estamos buscando jóvenes que vayan a Radical Global Colombia, que es un proyecto de 1 año, para que vayan y vivan la misión internacionalmente por 1 año. 1 año. Y desde ahí ustedes puedan explorar si su lugar es la misión. Si su lugar es la misión. Lo puede hacer después de que usted se gradúe de la universidad y toma 1 año. A ver, ¿qué Dios va a hacer conmigo y mi carrera?
Porque la carrera que Dios le dio, esa carrera es de Dios, no es suya. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Déjeme cerrar de esta manera. Dice que todos tenemos que comparecer, todos tenemos que comparecer. Y vamos a recibir una recompensa por la tarea que hayamos hecho. Amén. Cada una de esas no nos salvamos, los creyentes. ¿Será que al morir nos vamos a quedar cortos y no habremos hecho lo que realmente Dios nos estaba llamando a hacer? ¿Será que Dios, cuando hoy pasa y nos visita y te está examinando el Espíritu Santo y Él te está llamando a ti, te está llamando a vos y te está diciendo, en la manera que Él nos habla y nos dice, separadme, y pone su nombre? Yo le invito a que incline su rostro.